había mucho ruido por acá. No se puede hablar. Entonces nos quedamos en las clases funcionales. De aquí, de lo que son las clases funcionales, pues ya, ya avanzamos esta parte. Ahora vamos a ver los mecanismos de compensación que nos dan en el libro. Ya los explicamos desde el principio. Todos los mecanismos de compensación, de precarga, de hipertrofia. Por eso nos tomamos el tiempo al principio. Las hipertrofias. Ahora, el cuadro clínico, que es ya lo que nos interesa más de las patologías. ¿Cómo vamos a reconocer las patologías cuando estén enfrente de nosotros? Para empezar, va a ser muy variado. Vamos a tener una imagen del sistema circulatorio. Ahorita voy a copiar la imagen para ponérsela. Vamos a tener el ciclo pequeño nada más. Vamos a ponerlo porque nos va a interesar en caso de algunas cosas. En el caso de estos, pues está haciendo, voy a encerrarlos, está haciendo referencia más a lo que ocurre de la aorta hasta la vena cava, es decir, va a los pies y regresa. Esa es una representación. Y en el caso de aquí, es lo que ocurre en la cabeza, cuando la sangre se va a la cabeza y demás. Si nos damos cuenta o seguimos los patrones que están guiándonos aquí, vamos a observar lo siguiente. Vamos a cambiar de bolígrafo, poner un poco más grueso. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Lo normal es que del ventrículo, de la aurícula derecha, va la sangre hacia el ventrículo. De ahí se va a, pues esa es vena cava superior inferior, llega al ventrículo, se eyecta hacia los pulmones. De ahí se oxigena la sangre y viene hacia la aurícula izquierda. De ahí viene al ventrículo. Se ve como que así porque hay que recordar que la salida y entrada ventricular ambas están hacia arriba. Entonces sale hacia la aorta, de ahí se va hacia lo que es la parte superior para la parte inferior. Ese es el ciclo habitual, o el ciclo resumido, por así decirlo, para no tomar en cuenta todo lo que viene siendo los pies y demás. Ya ahí va englobado en sí. Ok, así vamos a ponerlo. Ahí está. Ya está. Ahora, ¿qué va a tener de cambios en esto? Si estamos hablando que el ventrículo izquierdo es el que está fallando, va a tener ya habíamos comentado, una retención de lo que viene siendo el avance. Ya no va a avanzar la sangre, se va a quedar disminuido el flujo y se va a congestionar la aurícula izquierda. Esto provocaría que las venas, que son estas que están viniendo de las venas pulmonares, dificulten su vaciamiento. Eso quiere decir que no van a poder vaciar los pulmones. Eso se produce un aumento de la presión capilar pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, y puede producir edema pulmonar. Entonces, ¿cómo se manifiesta el edema pulmonar? Disnea, taquipnea, problemas respiratorios a nivel general, y esto, si sigue evolucionando, va a causar también una congestión de el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque no se puede vaciar, que a su vez va a causar congestión de la vena cava superior inferior. Subimos, aquí no lo muestra directamente, pero tenemos lo que es la vena cava superior para colectar sangre de la vena yugular, bueno, de las venas yugulares. Entonces va a haber distensión de las venas yugulares, de ambas venas yugulares. Aquí no se ve, pero abajo está el hígado, que va a drenar hacia lo que es la vena cava, que viene hacia la aurícula derecha. Va a tener también una congestión hepática, que muy a futuro va a tener también edema general. Ya no va a ser solamente de pies, sino aquí sí hay un edema generalizado, tanto en extremidades superiores. Eso es en el caso que solamente haya falla cardíaca izquierda. Si hay solamente haya falla cardíaca derecha, vamos a evitar lo que es el edema pulmonar, pero sí va a haber una distensión de las venas yugulares, del hígado, y va a haber hipotensión, va a haber bajo gasto porque no está eyectándose sangre para el lado izquierdo del corazón.
Entonces va a haber bajo gasto, se va a manifestar como hipotensión y pues se va a activar más fuerte todavía el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. No sé si me estoy explicando con esto. O si hay alguna pregunta o alguna duda. Ahora, ya para los datos clínicos que podemos valorar, nos lo resume el libro prácticamente así. ¿Qué es lo que se está activando en este momento? Si se está activando el sistema adrenérgico, entonces va a haber taquicardia, va a haber también, en dado caso, erección, diaforesis, y pues obviamente puede haber hasta palpitaciones. Como se está construyendo las resistencias vasculares periféricas, puede haber incluso acrocianosis o palidez. Eso también puede ocurrir. Si lo que se está activando es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, me faltó la S, entonces lo que habría en este caso es, primero que nada, elevación del TA. Si hay suficiente volumen, porque hay que recordar que en estos casos el lado izquierdo del corazón pues no está bombeando sangre, entonces teóricamente va a intentar aumentar la TA, pero probablemente de por sí la patología permita que se mantenga en hipotensión. Entonces, para evitar eso, lo que hace es retención de sodio. Y si retenemos sodio, también agua. Ese es lo primero que va a tratar de producir. Pero hay que recordar que no es que no haya agua en el cuerpo, sino que no está siendo bombeada. Entonces, edema en miembros inferiores, miembros pélvicos, vamos a poner aquí, extremidades pélvicas. Esto va a afectar el retorno venoso, entonces va a haber un retorno venoso congestionado. Eso es lo que vamos a tener así a grandes rasgos. Entonces, además de que pues esto ya dijimos que pues iba a tener repercusiones a más grandes rasgos. Estado demasiado grande por mucho tiempo, entonces va a haber un aumento, perdón, si ha tenido una descarga adrenérgica y aparte liberación de aldosterona, porque estamos hablando que los dos están potenciados. Para empezar, trabaja más el músculo cardíaco y cómo se manifiesta el trabajo extra. Todo músculo sufre hipertrofia. Vamos a tener una hipertrofia. Dijimos que si aparte de eso hay liberación de aldosterona constantemente, va a haber también depósitos de colágeno en esa hipertrofia, o sea, se vuelve permanente. ¿Y cómo vamos a diagnosticar eso? En las radiografías. Aquí sí vamos a requerir una radiografía. Esta parte me parece que no la menciona el libro, pero es algo que sí podemos hacer nosotros. Medir el índice cardiotorácico, así se llama. ¿Qué es el índice cardiotorácico? Prácticamente es medir cuántas veces entra el corazón en la caja torácica. Vamos primero a trazar, bueno, aquí ya vienen las líneas, vamos a trazar una línea que vaya longitudinal a la tráquea o a la columna. De ahí vamos a buscar del lado derecho, aquí, la parte más larga o más ancha, mejor dicho, del corazón, de la línea central hacia el extremo. Ahí vemos que hay una. Y lo mismo haríamos del lado izquierdo. Vemos que es la parte más ancha. Esto se suma, es A. Vamos a ponerle A. Y aquí ven. A y B se suman. Y ahora vamos a medir cuánto mide de ancho la caja torácica. Y eso sería C. Entonces, A más B. Y esa suma lo vamos a dividir entre C. Ese es el índice cardiotorácico. Repito, esto sirve para valorar cuántas veces entra el corazón en el tórax. Normalmente debe de decir menor de 0.5. Si comienza a entrar menos, o mejor dicho, comienza a aumentar el número, va a ser un incremento también de lo que es la cardiomegalia. Un corazón grandote que bombea poca sangre, entonces no nos sirve.
¿Por qué? Porque lo único que estaríamos logrando es tener un mayor gasto de oxígeno, pero con poco aporte. O sea, el corazón se la va a pasar isquémico, en pocas palabras, pero es una isquemia más funcional que propiamente del corazón. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? Y aquí pues ya viene especificado la suficiencia cardíaca derecha, izquierda, la remodelación ventricular, que eso ya lo hablamos, ya lo explicamos previamente, los efectos de la activación sostenida, que eso pues ya lo habíamos comentado. Repásenlo de todas maneras porque eso sí es muy importante. Y pues vamos a llegar directamente, eso ya es el diagnóstico. Pero el diagnóstico obviamente sí vamos a necesitar realizar este estudio que es para demostrar la cardiomegalia, pero pues obviamente va a hacer falta el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque para poder medir el volumen de eyección, pues tenemos que realizar un ecocardiograma. Electrocardiograma, ¿qué cambios habría? Simplemente encontraríamos datos de crecimiento ventricular o podemos encontrar también datos de despolarización temprana, o sea, todo el corazón grandote. Así lo vamos a encontrar. Esa es, digamos, una forma rápida de poderlo identificar, además de que ya apenas hace una actividad física y comienza a aparecer disnea. Esa es otra parte que podemos integrar, pero para que nosotros lo integremos de mejor forma, vamos a tomar unos criterios. Esos tampoco los menciona el libro de manera directa, no parecía, antes voy a volver a copiar. Se llaman criterios de Framingham. Esos criterios de Framingham vienen siendo un consenso médico que se hizo hace mucho tiempo y se van actualizando con el paso de los años. Hay criterios mayores y criterios menores. Estos son los datos que podemos encontrar. Criterios mayores, pues la disnea paroxística nocturna, o sea, disnea de aparición en la noche por la posición. Al dormir, pues vamos a tener un mayor llenado, una mayor congestión más bien. Estertores crepitantes, estos y el edema agudo de pulmón van de la mano. El edema agudo de pulmón a cardiomegalia se ve en la radiografía. El edema agudo de pulmón también se vería en la radiografía, pero sería secundario a lo que es el edema agudo. Perdón, los estertores aparecerían de esta manera. Ingurgitación yugular. Aquí hay algo que se llama el reflujo hepatoyugular. También van de la mano. Lo podemos conocer también como signo hepatoyugular. Si yo presiono en la parte del borde hepático, habrá una distensión mayor de lo que es la vena yugular. Por eso se llama reflujo hepatoyugular. Y la pérdida de peso, sobre todo cuando el tratamiento está iniciado. ¿Por qué? Porque como normalmente están edematizados, van a tener mayor retención de líquidos, son más pesados, se tienen más líquido en exceso. Comienzan a tomar diuréticos y comienzan a disminuir el edema y pues van a pesar menos. Criterios menores, la disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, derrame pleural puede aparecer, hepatomegalia, tos nocturna, taquicardia. Si nos damos cuenta, todos estos van a ser explicados por los mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación van a explicar la aparición de todos estos síntomas. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Ok, si no hay preguntas ni dudas, vamos a avanzar. Ok, entonces vamos a tener el tratamiento. Entonces, para empezar, la insuficiencia cardíaca, ya dijimos que es la falla del mecanismo de compensación, pero pues siempre hay algo que lo condiciona. O sea, ¿cómo? O sea, cuando hay infartos, ya dijimos que hay falla del miocardio y pues va a tener también pues falla cardíaca de manera secundaria, porque si el miocardio no está trabajando, es decir, que el miocardio está tóxico, pues va a tener problemas directos. Entonces, eso vamos a considerarlo dentro de problemas propios del miocardio. Entonces, aquí vamos a tenerlos. Ahí viene siendo lo que es miocarditis. También van a dificultar el bombeo de sangre por falla del miocardio. Infartos, que es lo que habíamos comentado.
isquemias extensas que no llegan a infarto. Aquí vamos a tener también lo que son los problemas de sobrecarga de presión. Sí, que aquí van a poder llegar la hipertensión pulmonar grave, la hipertensión arterial sistémica grave, estenosis aórtica, vamos a poner, van a ser prácticamente problemas que impiden la eyección de sangre o que limitan el gasto cardíaco. Y por último, van a haber problemas de sobrecarga de volumen. Como la intoxicación acuosa, como lo que es los PCA y los CIB, que son persistencia de conducto arterioso, comunicación interventricular, intoxicación acuosa. Entonces, ya que tenemos establecido las principales causas, pues vamos a identificar cuál es. Si tenemos una miocarditis, hay que darle tratamiento etiológico y posteriormente continuar con el tratamiento sintomático. Lo mismo que para los demás, siempre hay que tratar de llevar los tratamientos. Si es un problema de eyección que es por estenosis aórtica, pues hay que hacer una valvulectomía, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta los problemas etiológicos y darles pues, propiamente tratamiento. Pero en lo que nosotros damos tratamiento a eso, hay que dar un tratamiento farmacológico específico. Prácticamente en sí va a ser sintomático si nos damos cuenta. ¿Por qué es sintomático? Porque resulta que todo lo demás, pues ya dijimos, van a tener vamos a tratar la causa, entonces en lo que los tratamientos hacen efectos, son los tratamientos sintomáticos. Ya habíamos hablado mucho sobre lo que son los digitálicos. Y de los digitálicos, el principal es la digoxina. La digoxina, en pocas palabras, es un antiarrítmico, sí, pero tiene otras características. Y una de ellas es el efecto sobre la función ventricular. Ya habíamos comentado que la digoxina, una de las principales características era que disminuía la frecuencia cardíaca, pero aumentaba la fuerza de contracción, a diferencia de los betabloqueantes. Entonces, esa era la característica principal que iba a tener. En sí, pues va a ayudar o va a bloquear más bien los canales de electrolitos, los canales iónicos, para ayudar a disminuir lo que es para aumentar lo que es la fuerza de contracción, pero disminuir el tiempo de respuesta. Esa es una característica especial que va a tener. Al realizar este efecto, pues vamos a regresar acá. Al tener un mayor efecto aquí, va a bombear más sangre, entonces va de manera indirecta a disminuir el edema pulmonar porque va a circular mejor la sangre, va a descongestionar el hígado y va a disminuir lo que es el reflujo hepatoyugular. Entonces, de manera indirecta está ayudando en varias situaciones, pero pues su efecto directo es aumentar la fuerza de contracción. De pues sí vamos a tener esquemas de impregnación. Y esquemas de sostén. Prácticamente los de impregnación van a ser muy similares a los que habíamos tenido en las patologías arrítmicas y la meta es que no se pase de 1.5 miligramos porque ya sabemos que su principal efecto adverso es la fibrilación ventricular y auricular. Entonces hay que tratar de mantener esto pues bien vigilado. La meta del tratamiento es que al final para el tratamiento completo sea solamente 0.25 miligramos cada tercer día, que va a ser realmente la dosis más baja. Las tabletas de por sí vienen de 0.25, entonces va a ser prácticamente una tableta al día. También en dados casos que sean muy necesarios, se puede ayudar administrándolo de manera endovenosa. Permítame un momento, nada más.
Ok. La segunda parte del tratamiento vendrían siendo los diuréticos. Estos diuréticos igual ayudarían a disminuir el volumen circulante, y al disminuir el volumen circulante, pues también habría una mejoría de lo que son los síntomas. Aquí los principales que veríamos en efecto serían es la espironolactona, lo que es el furosemide. Hay que recordar que sus mecanismos de acción son diferentes, entonces se pudieran utilizar de manera directa a ambos sin que caigamos en, digamos, una contraindicación. Se pueden realmente utilizar. De hecho, hay que recordar que los espironolactona, lo que es el epleronona, el furosemide, tienen, bueno, diuréticos de asa como el furosemide, pues va a tener una pérdida de potasio, cosa que va a verse compensada de manera directa por el efecto de espironolactona. También de esta manera hay que recordar algo, el síndrome de dilución. Cuando tienen edema los pacientes habitualmente van a tener también, van a tener de manera directa un incremento de líquido que va a dar la apariencia que no tienen electrolitos, tienen la misma cantidad, solamente que como tienen más agua aparecen en los análisis que están diluidos, o sea que están bajos. Y por último vamos a dar IECAS. Porque estos, para empezar, bueno, los IECAS y los pironolactona van a inhibir de manera directa el efecto de la aldosterona y evitarían en lo que es la remodelación cardíaca, y mediante esto van a ayudar a disminuir el riesgo de remodelación cardíaca, o sea, de que se llene de colágeno y la hipertrofia sea permanente. Es una característica especial que tiene. De hecho, las IECAS son piedra base del tratamiento, igual que la digoxina. De manera indirecta, también seríamos los beta bloqueadores. Lo único problema de los betabloqueantes es que no se pueden dar en tratamientos agudos porque como están bloqueando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, entonces vamos a empeorar el cuadro. Ahorita vamos a ver esos son los tratamientos o los fármacos base. Vamos a verlo ahora por clase funcional. Tenemos la clase funcional 1. Aquí el tratamiento base van a ser IECAS. Bien, podemos llevarlos a dosis tope. Hay que recordar que son antihipertensivos, entonces hay que vigilar la tensión arterial para poderlos escalar. Si tienen su tensión arterial baja, hay que disminuir la dosis hasta el bajo, pero tan pronto como lo vayan tolerando, ir aumentando la dosis hasta las dosis tope, que las dosis topes van a ser de captopril 150, enalapril 40 y lisinopril 40. Esas son las dosis máximas que podemos llegar. Entre más dosis sea alta demos, entre más alta por respuesta va a haber. Hay otro fármaco que es un inhibidor de lo que es el sinopril, que se va a llamar sacubitril. Ese sacubitril es habitualmente viene combinado con el valsartán, que pues va a ser igual un efecto muy elevado. El único problema es que también bajan la tensión arterial de vuelta, entonces hay que tenerlo a la mano, es muy bueno, pero también tiene efectos adversos. Eso sería para la clase funcional 1. Para lo que es la clase funcional 2, vamos a ponerla aquí, clase funcional 2. Aquí ya vamos a, bueno, la 2 y de una vez la 3, porque ya es el mismo tratamiento. Aquí ya vamos a tener dos esquemas base. Que en este caso lo que vamos a tener es la combinación eficaz de digoxina más diurético, el que nosotros consideremos, o el esquema que nosotros consideremos, más los IECAS. Este va a ser el tratamiento si está en fase aguda. Repito, en fase aguda no podemos administrar beta bloqueantes, pero en la fase crónica sí. En pocas palabras, si hay síntomas, no se ponen IECAS. Si ya no hay síntomas, o sea, es crónica, perdón, no se ponen beta bloqueantes. El segundo esquema sería así. Es lo mismo, pero aquí le vamos a añadir, ahora sí, los beta bloqueantes.
¿Por qué se pueden añadir? Repito, cuando no hay síntomas, se puede. Si hay síntomas, ¿no? ¿Qué efecto tendrían si se supone que está dañando, me está bloqueando? Yo lo que quiero es que le tenga mejor calidad de latido. Sí, efectivamente, pero también vamos a requerir que en este momento, al bloquear los receptores beta, vamos a inhibir la descarga adrenérgica. Y eso mismo va a favorecer que los receptores dejen de tener una sobreestimulación, va a disminuir la desensibilización y va a tener una mejor respuesta. Esto es algo paradójico, pero funciona. Ya la clase funcional 4, aquí ya va a ser un tratamiento un tanto más agresivo, porque para esto sí vamos a requerir un tratamiento ya, digamos, un tratamiento eficaz, sobre todo porque normalmente en estos casos ya hay choque. Vamos a necesitar muchas veces aminas vasoactivas y pues en estos casos el tratamiento es más agresivo. Vamos a necesitar inotrópicos positivos, como cuáles, como la dobutamina. Aquí podemos administrarle algunos otros, como por ejemplo los inhibidores de la fosfodiesterasa, como la milrinona. Aquí sí vamos a dar incluso el levosimedan, la adrenalina, el isoproterenol, y por último vamos a necesitar ya tratamientos quirúrgicos como la colocación del balón. Esto va a ayudar para disminuir lo que es la resistencia. Prácticamente lo que hace es dilatarlo para que pueda eyectarse más sangre con menos esfuerzo. Claro que tiene sus contraindicaciones y uno de ellos es que puede lesionar lo que viene siendo la aorta. También lo que es, hay unos dispositivos que producen asistencia ventricular. Prácticamente son unas bombas de presión que se colocan dentro del ventrículo y con cada que abra la válvula va a ayudar a que se eyecte más sangre. Es como que un ventiladorcito que va a enviar más sangre eyectada. Y por último, el tratamiento definitivo para la clase funcional 4 va a ser el trasplante cardíaco. Ese es el tratamiento definitivo de todo esto. Algo que no mencioné aquí, que también se le pueden añadir anticoagulantes, o mejor dicho, antiagregantes. Porque al haber estasis sanguínea, puede producirse coágulos o trombos. Entonces, este prácticamente es el tratamiento más sencillo o resumido de lo que es todo la patología. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta este punto? Ok, si no hay preguntas ni dudas, vamos a vernos el lunes, el examen oral. Van a entrar hasta este tema para el examen oral. Para el examen escrito sí entraría hasta pericarditis. No vamos a verlo en el examen escrito, ni los primeros temas de exploración física o de síntomas cardinales, y tampoco vamos a ver miocarditis, ni valvulopatías. Ni patologías congénitas tampoco los vamos a revisar en el examen, solamente hasta pericarditis. Entonces nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana a todos.